La cría de moluscos es un sistema de enriquecimiento sorprendentemente bueno. No solo se comen, sino que de vez en cuando también se pueden encontrar perlas en ellos, que valen una enorme cantidad de dinero. Pero por alguna razón nadie quiere hacerlo, y todo se debe a una pequeña cosa. Mejor preguntar a Steve. Si te sumerges en aguas tropicales, donde el mar es especialmente claro y las lagunas están protegidas por barreras, verás con tus propios ojos almejas gigantes. Estas enormes criaturas están consideradas los bivalvos más grandes del mundo. Viven mucho tiempo y crecen lentamente, así que hay tiempo más que suficiente para que estos tipos se conviertan en gigantes. Y las almejas gigantes se llaman gigantes por una razón. ¿Lo ves? Vale, es bastante difícil visualizar el tamaño sin una comparación, así que pongamos una persona al lado. Es la cosa más grande, pero parece aún más aterrador en dinámico, porque la almeja es un ser vivo y se mueve. Es más, algunos dicen que es capaz de matar humanos e incluso tiburones. Básicamente, teniendo en cuenta lo frágil que parece este submarinista junto a ella, no me sorprende. Como ya he dicho, se encuentran en aguas tropicales de la región del Indo-Pacífico, como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Malasia, Palaos, el norte de Australia y Filipinas. También se pueden encontrar almejas gigantes en territorios insulares americanos del Pacífico, como Guam. Y la verdad es que merece la pena buscarlas, porque el músculo conductor de esta almeja gigante se considera un manjar y por tanto vale mucho dinero. No en todas partes, por supuesto, pero en Japón, Francia, el sudeste asiático y muchas islas del Pacífico aprecian el sabor de la almeja. Además, algunas comidas asiáticas incluyen carne de almeja, y en China las almejas se consideran afrodisíacas. Pero no se trata solo de la carne. En el mercado negro, las conchas gigantes se venden como accesorio decorativo. Son muy caras. Se pueden usar para hacer esculturas como esta, o joyas. E incluso las conchas de las almejas jóvenes las cuelgan en el cuello. En China, las conchas se utilizan generalmente como alternativa al marfil. Simplemente entras en alguna tienda ilegal y hay conchas de almejas gigantes. Es como si fuera, no sé, pan en una panadería. Solo que este pan cuesta miles de dólares. Y el principal problema es que la demanda es muchas veces mayor que la oferta. Claro que la gente intenta hacer algo al respecto y no se trata de prohibir totalmente la captura de almejas gigantes. ¿Por qué? Si se puede ganar mucho dinero. Por ejemplo, ponen en marcha un proyecto de cría de almejas gigantes. Empezó en Filipinas en 1984 como proyecto conjunto de 8 países del Indo-Pacífico. Eso fue hace 40 años. Pero incluso hoy, las almejas que empezaron a cultivar entonces apenas están listas para llegar a la mesa humana. ¿Por qué? Bueno, como ya he dicho, crecen muy lentamente. Las almejas tardan muchísimo tiempo en alcanzar el tamaño adecuado. Y aunque los objetivos del proyecto eran desarrollar métodos para cultivar almejas gigantes específicamente para comer, parece que nunca se ha conseguido. Hacer que estas criaturas crezcan más rápido no parece posible, pero la gente no ceja en su empeño. La cría comienza con buzos especialmente entrenados que recogen los huevos de los individuos que están en la etapa femenina. A continuación, se recoge el material genético de los individuos machos, así, en una bolsa. Una almeja puede enviar al océano hasta 500 huevos en un solo desove, así que no hay que quejarse del rendimiento. De cerca estos huevos, por cierto, se ven así, sí, parecen huevos. Luego se mezcla todo el material genético, se ponen recipientes con agua y se deja. Toca esperar. Y hay que decir que esperar es la principal ocupación de los que crían almejas gigantes, porque este tiene que convertirse en eso. Hasta los 2,5 años, las almejas son vulnerables a los depredadores. Son muy pequeñitas. Esta, por ejemplo, solo tiene 3 meses. Sin embargo, como suele ocurrir en la naturaleza, el crecimiento es especialmente rápido durante el periodo más vulnerable. Las almejas crecen unos 2,5 centímetros al año y permanecen en las granjas durante un tiempo. Normalmente la gente espera que las almejas crezcan hasta alcanzar aproximadamente el tamaño que ves ahora en la pantalla. Es decir, permanecen en viveros de tierra entre 3 y 5 meses. Depende mucho de la especie, claro. Y aquí en el fondo no hay arena en absoluto, sino cientos de diminutas almejas bebé. Requieren cuidados que son enteramente responsabilidad de los humanos. ¿Ves las extrañas boyas atadas a los pies de los buceadores? Lo hacen a propósito para que la gente no golpee accidentalmente el fondo y dañe a las pequeñas y preciosas crías de almeja. Si esto te parece raro, recuerda cuánto cuestan las almejas gigantes adultas. Las almejas juveniles se colocan en bandejas, jaulas o una combinación de estas sobre sustrato. Estas áreas proporcionan menos contaminación, menos depredación y un acceso más fácil para los humanos. Y estas jaulas de malla se utilizan para la protección contra los depredadores, de los cuales los pequeños moluscos tienen un montón. Pueden ser rayas, tortugas o cualquier otra cosa. Y este es el aspecto de la granja en el agua. Sinceramente me recuerda a esas rejas de hierro sobre las tumbas en la época victoriana. ¿Ves el parecido? Es un poco espeluznante.
De todos modos, después de 12 a 18 meses en la guardería, las almejas gigantes crecen hasta los 2 centímetros y finalmente abandonan la guardería para ir a otra parte de la granja. Se podría decir que pasan a la escuela primaria. Sabe sin mí que Steve es un tipo bastante alto, pero incluso comparada con él, la almeja parece absolutamente gigantesca. Y eso ni siquiera es el límite. De las 13 especies conocidas de moluscos gigantes, la más grande es la almeja gigante. Puede pesar hasta 500 kilogramos y tiene una concha de más de 1 metro de largo. Esta especie es el segundo invertebrado más pesado del planeta. Solo el calamar gigante es más grande, y este, por cierto, es un monstruo enorme sobre el que los marineros llevan siglos inventando historias espeluznantes. Sin embargo, el tamaño medio de una almeja gigante adulta, que ya ha cumplido 100 años, es de más de 200 kilos por 120 centímetros de diámetro. Pero volvamos a las granjas. Cuando los moluscos crecen, los granjeros deciden dónde los criarán, en el océano o en tierra, en estanques especiales. Si eligen tierra, necesitan un equipo especial porque el agua debe permanecer limpia y caliente. Los estanques de agua deben tener este aspecto. Y así es como es un día de trabajo medio para alguien que cultiva almejas en el océano. Así que, para trabajar en el océano, hace falta equipo de buceo y gente preparada. Quizás saldría más barato. Mira estas almejas. Pueden parecer grandes desde fuera, pero en realidad son almejas bebé. ¿Recuerdas lo que llegan a ser de adultas? Pues bien, a los 3 o 4 años, las conchas alcanzan una longitud de unos 25 a 30 centímetros. A los 5 años, se produce la madurez sexual, es decir, la capacidad de reproducirse. Pero también hay especies más lentas que no están preparadas para la vida adulta hasta los 9 o 10 años. Si pudieran, vivirían con sus padres hasta entonces. Y esta almeja tiene unos 6 o 7 años. Todavía es bastante pequeña, pero la persona que la muestra ya tiene que hacer un esfuerzo para levantar a este bebé. Se cree que antes de enviar almejas gigantes a la venta, hay que dejar que alcancen al menos los 10 años de edad. De este modo se considerarían adultas y alcanzarían una longitud de 56 centímetros. Normalmente se recomienda recoger las almejas cuando crecen entre 45 y 65 centímetros y tienen este aspecto. Si es la segunda opción, ya no hay que esperar 10 años, sino 15. A los 20 años la almeja puede medir entre 70 y 80 centímetros. Y sí, se pueden recolectar almejas cuando son aún más grandes. Por ejemplo, cuando tienen 120 centímetros. Así obtendrás una cantidad enorme de dinero por ella. Pero creo que ya lo entendiste. En este caso, tendrás que esperar al menos 50 años. Y está claro que no es una inversión a largo plazo que nadie pueda apreciar. Incluso 15 años de espera para obtener beneficios es demasiado tiempo. Imagínate si un agricultor que está en el negocio de, no sé, criar pollos, tuviera que esperar 10 o 15 años antes de que el ave creciera lo suficiente como para ser la cena de alguien. O 5 años antes de que ponga un solo huevo. No es de extrañar que las granjas de almejas estén en declive. He aquí un ejemplo sencillo pero muy bueno. La producción masiva de almejas gigantes comenzó en los años 80 en Palaos. Las cosas parecían ir bien al principio, pero en las décadas siguientes el ritmo de producción empezó a decaer rápidamente. Finalmente, las cosas se pusieron tan mal en el negocio de la almeja que hoy en día solo hay unas pocas docenas de granjas de almejas gigantes operando en el mundo. La mayoría de las granjas de almejas están situadas en el Océano Pacífico y tienen volúmenes de producción relativamente bajos. Solo operan para satisfacer la demanda local y a un ritmo muy lento, 10 a 15 años. ¿Recuerdas? Y todos esos 10 a 15 años siguen teniendo costes. Todo lo relacionado con la cría de moluscos dista mucho de ser gratis, incluso si decides no utilizar criaderos, sino criar tu manada directamente en el océano. En cualquier caso, necesitas una zona que cueste dinero alquilar. Necesitas gente, tendrás que pagar sueldos, y cuanto más profesionales sean tus trabajadores, más caros te costarán. Y todo esto hay que pagarlo durante décadas, con beneficio cero, para finalmente vender algo en el futuro. Suena un plan de negocio muy malo. Por ejemplo, el vivero de almejas oceánicas del laboratorio marino cerca de Bolinao alberga 30.000 almejas gigantes y ocupa una superficie de 5,8 hectáreas, aproximadamente el tamaño de 7 campos de fútbol. Tiene este aspecto. Sumérgete y mires donde mires, hay almejas. ¿Cómo puede alguien permitirse semejante escala? Resulta que todo es cuestión de objetivos. Este vivero no cría almejas para venderlas, sino para la cría, para fortalecer la población y evitar la extinción. Así que es el gobierno el que financia todo esto, no la gente corriente de su bolsillo. El gobierno tiene más dinero. Aunque los precios de las almejas en el mercado han aumentado seriamente recientemente. Y con seriamente quiero decir 40 veces. Esa es la cantidad de dinero que se ha pagado a los pescadores. Una concha de almeja entera que antes costaba unos $300, ahora vale $12.000. Eso es una mina de oro. De almejas. Una mina de almejas. Steve y yo
encontramos media concha de almeja en oferta y vale $6.000. Por supuesto, para conseguir ese precio tienes que ofrecer conchas muy grandes. Esta mitad, que cuesta $6.000, mide casi 90 centímetros. Un músculo aductor seco puede costar $100 el kilo en Taiwán y Japón, y ese es un precio de 1989. Nunca hemos podido averiguar cuánto vale hoy el mismo músculo, sobre todo porque la exportación está prohibida en muchos países. Es un producto de contrabando, así que creo que ha subido de precio muchísimo. Otro problema de la cría de almejas a escala industrial es la reproducción. Por un lado, los moluscos son convenientes, pueden producir material genético de hembras y machos a su vez, porque son hermafroditas por naturaleza, así que no debería haber complicaciones. Pero esto es solo a primera vista. Los moluscos están diseñados de tal manera que no se les anima a reproducirse más de 2 veces al año. Puedes hacer que lo hagan más a menudo, pero entonces su salud se resentirá. Teniendo en cuenta cuántos años se tarda en alcanzar la madurez de una almeja, minar su salud es como pegarse un tiro en el pie. Duele muchísimo, no tiene sentido y tiene un montón de consecuencias horribles. Así que, para conseguir muchas crías, necesitas ejemplares grandes, maduros y sanos que tengan más de unas décadas. Y esos son prácticamente inexistentes. En las granjas que funcionan hoy en día, suele haber muy pocas, y los propietarios nunca se desprenderán de semejante tesoro. Y por eso es tan difícil establecer nuevas granjas. Es casi irreal encontrar un adulto adecuado que produzca crías. Y he mencionado la salud por una razón, porque la gente no sabe realmente mucho sobre las enfermedades de las almejas, y mucho menos cómo tratarlas. Así que si de repente las almejas de una granja enferman, a menudo se convierten en una epidemia que afecta a todos. ¿Ves a dónde va esto? Una almeja estornuda y te arriesgas a perderlas todas, lo que significa que años de trabajo acabarán en nada. Cero resultados, solo dinero, tiempo y nervios malgastados. Y vale la pena decir que, en realidad, las granjas surgieron porque la gente pescaba en exceso. Como suele ocurrir, nadie controlaba nada, y las almejas gigantes casi se extinguieron. En 1976, las capturas eran de 243 toneladas, y en 1980 alcanzaron las 11.930 toneladas. Es una cantidad muy grande, sobre todo porque siempre se pescan los adultos y los ejemplares grandes, porque son los que tienen más carne y las conchas más grandes. Y si se quitan todos los adultos, ¿quién se reproducirá? Por eso la recolección de almejas gigantes es ilegal actualmente. Legalmente, quiero decir. En lugares como Filipinas y otros países del sudeste asiático, donde la población es numerosa y la gente obtiene una cantidad importante de proteínas del océano, las almejas corren un grave peligro. En primer lugar, son almejas y no pueden escapar. Y en segundo lugar, en estos países se sigue pescando a pesar de las prohibiciones. La gente necesita algo de comer. Una evaluación de los arrecifes realizada en los años 70 mostró que las almejas gigantes de Filipinas estaban a punto de extinguirse debido a la caza furtiva, la sobrepesca y la destrucción del hábitat. Y eso fue solo en los años 70. En los 80, a juzgar por la cantidad de capturas, las cosas se empeoraron aún más. Y esta destrucción activa de las pobres almejas no es sorprendente, teniendo en cuenta lo mucho que valen. Sin embargo, los biólogos marinos filipinos han puesto remedio a la situación. Durante 30 años seguidos, esparcieron almejas jóvenes por los arrecifes para restaurar la población. Pero en cuanto se autorice oficialmente de nuevo la pesca, todos los esfuerzos se irán al traste. Las almejas volverán a agotarse, y esta vez puede que no haya forma de recuperarlas. ¿Recuerdas cuando dije que las conchas de almeja eran una alternativa al marfil? El marfil en sí sigue comercializándose hoy en día a pesar de las prohibiciones, pero ese no es el tema. Así, en la década de 1980, en Palaos, la policía incautó un barco pesquero ilegal taiwanés cargado con 3.400 kilos de puro músculo aductor. Mientras los agentes descargaban la carne, los furtivos intentaron sobornarlos. No funcionó, pero a los mariscos les dio igual. Y en 40 años nada ha cambiado mucho, salvo que las conchas de las almejas gigantes se han vuelto tan caras como su carne. Y ahora la policía también persigue a los traficantes de conchas. Parece impresionante. Y no son unas perlas. Es muy difícil esconder algo tan enorme. Estas montañas no son más que almejas confiscadas. Son literalmente tan altas como un hombre, o incluso más altas. Recientemente, por cierto, ha habido 2 casos. En marzo de 2021, las autoridades filipinas confiscaron conchas de almejas capturadas ilegalmente por valor de $3,3 millones. 80 toneladas de conchas. Según un portavoz de la Guardia Costera, probablemente los lugareños tardaron entre 6 meses y 1 año en recoger el montón de 80 toneladas. Y solo un mes después, en abril, se incautaron más de 200 toneladas de conchas fosilizadas en las mismas Filipinas. Estaban valoradas en casi $25 millones. ¿Qué puedo decir? Ha sido una primavera bastante fructífera para las autoridades. Pero la carne y las conchas no son lo único que atrae a la gente de las almejas gigantes. Cuando abres una de estas almejas, te puede tocar el premio
tamaño gordo. Mira esta perla, pesa 34 kilos y está valorada en 100 millones de dólares. Estoy de acuerdo, esta cosa no se parece en nada a las perlas que estamos acostumbrados a ver en joyería. Es gigantesca, irregular y en mi opinión parece el vómito de una ballena. Pero también es caro, por cierto, y es un récord mundial de perlas. Creo que parece un diente gigante. Y este diente, quiero decir, perla, estuvo oculta al mundo durante 10 años. El pescador lo guardó en su casa como talismán, y si lo hubiera puesto debajo de su almohada, el ratoncito Pérez probablemente se lo habría llevado. Antes de eso, una perla de 6,4 kilogramos era la poseedora del récord. Su valor era de 35 millones de dólares y también se extrajo de una almeja igualmente gigante. Pero seamos sinceros, los moluscos rara vez producen perlas. Las otras producen la mayoría de las perlas, pero incluso así se dan en menos de un caso de cada 10.000. Para que esto ocurra, algo extraño, como un grano de arena, debe introducirse en la concha. En respuesta a la invasión, se desencadena una reacción de defensa y el objeto se cubre con una capa de nácar. Así se forma una perla. Entonces, ¿qué ha entrado en esa almeja? ¿Un patinete? ¿Y recuerdas cuando hablé de las almejas gigantes que supuestamente podían comerse a la gente? Pues se trata de que las pobres almejas son malinterpretadas. Esto pasa mucho con las especies grandes que la gente ve automáticamente como un peligro, y es difícil culpar a los humanos. Por supuesto, malos pensamientos vienen a la mente cuando ves eso. Ellos solo tienen que comerse a todo el que se les acerque. Incluso en países donde las almejas gigantes son fáciles de ver, los cuentos de hadas las retratan como criaturas agresivas. Y esto también es comprensible. A veces algunas partes de la almeja parecen tener dientes naturales. Y si tiene dientes, significa que agarran a alguien con ellos. Por ejemplo, en un cuento popular polinesio, una almeja le arrancó la pata a un mono de un mordisco. Y en una leyenda maorí, una almeja atacó una canoa. No entiendo muy bien cómo puedes hacer eso cuando estás tumbado en el fondo, pero los cuentos son así. Las leyendas del Pacífico Sur suelen hablar de almejas que atraen a los nadadores desprevenidos para atraparlos o tragárselos enteros. En un relato sobre el descubrimiento de la perla de Lao Tzu, Wilbur Cobb afirman que cierto buceador se ahogó cuando una almeja lo agarró por el brazo y no lo soltó. Son tan fuertes que se apoderan de los grandes tiburones y rayas que nadan cerca de ellas, advertía el escritor naturalista Charles Frederick Holder en su libro de 1885, Elementos de Zoología. Y no creas que fue hace mucho tiempo, lo que significa que la gente no sabía mucho de moluscos. Inventaron el kraken, e incluso en la década de 1920, la revista popular Mechanics informaba de que los buceadores que accidentalmente pisan los labios abiertos de los monstruos a menudo son sujetados con tal fuerza que no pueden liberarse y se ahogan. Otra vez estamos hablando de almejas gigantes. Pero lo interesante es que absolutamente todas estas historias no tienen prueba alguna. No hay ninguna prueba creíble de que una almeja gigante pueda matar a nadie, ni siquiera una raya común y corriente, ni siquiera un pez. Y sin embargo, la Marina de Estados Unidos se ha tomado en serio este y otros informes de almejas devoradoras de hombres, publicando una guía para buceadores sobre cómo evitar ser devorado. El mito de la almeja caníbal era tan tenaz que durante décadas los manuales de submarinismo daban consejos a la gente sobre cómo escapar de las garras de la almeja gigante. Básicamente sugerían cosas sensatas. Había que introducir un cuchillo entre las aletas y desgarrar el músculo aductor del animal. Y aunque no hemos encontrado fotos de este manual, creo que se parecía algo a esto. Pero todo esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad. En primer lugar, las almejas no comen carne, tampoco comen pescado. Y en segundo lugar, sí, las aletas son capaces de cerrarse, pero ocurre tan lentamente que solo puedes quedarte atrapado si te quedas con el pie o la mano en la boca de la almeja durante varias horas. Además, por lo general, las almejas solo se cierran en momentos de peligro, y hacerles abrir las aletas es imposible. Ni siquiera puedes meter la mano si realmente quieres quedarte atrapado. No hay posibilidad. Pero si volvemos al punto de que las almejas gigantes son un negocio potencial que podría proporcionar a un hombre una fortuna, ¿qué sentido tiene cultivarlas si puedes sacarlas del océano ya hechas? Bueno, en primer lugar, es ilegal. Y en segundo lugar, incluso una acción tan aparentemente inocua socavará la ecología de la región de la que saques la almeja. Una criatura inmóvil que se ha establecido y crecido en un lugar durante varias décadas ya forma parte del propio arrecife. Puedes saberlo por lo bien que se integra la almeja en su entorno. Y entonces viene la gente y saca a las almejas de su hábitat y siempre lo hacen de forma chapucera. Destruyen el arrecife porque esencialmente están arrancando parte de él. El resultado es... bueno, míralo tú mismo. 104 kilómetros cuadrados
cientos de arrecifes de coral, algunos de los más biodiversos de la Tierra, han sido destruidos por la caza furtiva y la recolección de almejas gigantes en el mar del sur de China. Eran lugares llenos de vida, pero ahora están grises y muertos. Y conseguir que los arrecifes vuelvan a ser lo que eran es increíblemente difícil. Donde antes había almejas, quedan estas gigantescas grietas. La disección del arrecife lo hace inhabitable. Y las cicatrices pueden verse incluso desde el espacio. Y como los arrecifes de la región suelen estar interconectados, los daños en un lugar pueden repercutir en otro. Es como el dominó, basta con golpear una pieza para que todo se derrumbe. Y no se trata solo de daños al arrecife en sí. Las almejas gigantes vivas actúan como filtros de agua, eliminando de ella los contaminantes. ¿Cómo? Bueno, simplemente filtran el agua para comer. Ya he dicho que a las almejas no les interesa ningún pez, solo plancton y todo tipo de algas. Y también proporcionan un hogar para algas, esponjas marinas, caracoles y babosas, así como protección para los peces jóvenes. En resumen, las almejas gigantes son los generalistas de los que depende todo el arrecife. ¿Merece la pena destruir un arrecife entero y parte de un ecosistema por $12.000 en almejas? Yo lo dudo. Sin embargo, eso no detiene a los furtivos. Hace un par de años sus acciones incluso lograron filmarse y mostrarse al mundo, pero no sirvió de nada. Los furtivos, como antes, conducen sus embarcaciones hasta el arrecife para romperlo con sus hélices. ¿Sabes lo que pasa? Los barcos están encadenados al arrecife y luego los motores se aceleran hasta que hay suficiente potencia para romper lo que la naturaleza ha creado con tanto cuidado. Decir que es una barbaridad es no decir nada. Provoca una devastación absoluta y espantosa, y cuando las hélices no bastan, la gente utiliza algo parecido a aspiradoras, que succionan los moluscos y todo lo que hay a su alrededor. Y esto no solo arranca un pedazo del arrecife, sino que crea penachos de sedimentos. Estos, a su vez, se depositan sobre el coral y otras formas de vida marina, negándoles el acceso a la luz solar. Sin sol, no hay vida. Los furtivos destruyen ecosistemas enteros sin pensar en las consecuencias. Y, según los medios de comunicación, esto ocurre día y noche, a pesar de todos los intentos de las autoridades por detener de alguna manera la destrucción. ¡Hasta luego!